El Camino, donde se encuentran los temas más relevantes para mejorar tu vida. Desde la religión, justicia, política, ecología, hasta la tecnología de hoy en día. Todo se encuentra al mismo tiempo en El Camino, con el rector de la Universidad Salesiana, Víctor Manuel Chávez Huitrón, y David Romero, por Radio Salesiana. Hoy, en Deportes Radio Salesiana, contaremos con la presencia de Ares Mercurio Ponce Pérez, Head Coach de la Selección Nacional de Waterpolo, licenciado en entrenamiento. Muy simpático, muy sereno. Sin embargo, la poliomielitis o alguna enfermedad de eso lo había dejado en silla de ruedas. Tenía una hija, joven, y una vez que entramos en confianza nos platicó muchas cosas. Él era de los muchachos del 68, pertenecía a uno de los grupos más radicales en toda esta exigencia de los jóvenes de libertad, de espacio, de que no los aplasten, en fin. Pero su grupo era muy radical. Y nos contaba una y otra vez, primero, la parte posterior a lo que sucedió es que lo aprendieron, lo apresaron, estuvo muchos años en Lecumberri, pero en alguna ocasión llegó una especie de promoción que si querían disminuir sus años de prisión, lo podían hacer, pero se irían a una prisión en Cuba. ¿Quién se apunta? No, pues. ¿Y él se apuntó? ¿Cómo crees? Se fue a Cuba, cumplió allá otros años de prisión en Cuba, regresó a México y ya lo liberaron, digamos, ¿no?
Pero su poliomielitis y demás pues, lo dejó prácticamente inválido. Sin embargo, su cabeza y su memoria era muy buena, además de un hombre muy simpático. De repente empezamos a ver que se interesaba por las otras cosas que había ahí. Y lo que había ahí era, de vez en cuando venía un sacerdote y oficiaba misa. Había unas clases de algo de lo social, no sabía él qué era, pero era doctrina social de la iglesia. Y se asomaba, se acercaba, se asomaba. Y una vez se asomó a una misa, pero de asomarse, ¿no? Hay gente ahí, pues voy a ver qué hay. Ahí con su silla de ruedas se fue asomando. Y escuchó la homilía del obispo que estaba celebrando, y bueno, parece que estaba hablando del Espíritu Santo. Terminando la misa, se quedó toda la homilía, se quedó todo lo que más pudo. Ya cuando iban a salir todos, como que rápido se fue, así, no me vea que estoy aquí. Le dio como pena de estar ahí espiando. Pero después empezó un proceso muy, muy, muy lindo, muy bonito de conversión, ¿sabes? Porque se acercó al obispo y le dijo, oiga, yo nunca he escuchado hablar del Espíritu Santo. Y lo que escuché de usted ahí me llegó, no sé por qué me llegó, pero me siento tocado. ¿Me puede explicar un poquito más del Espíritu Santo? Y el obispo, bueno, pues colmilludo como es, le dio algunas catequesis personales él mismo, e hizo su primera comunión y su confirmación ahí con el obispo más tarde. Muy particular la historia de este amigo porque él nos platicaba, y regreso a Tlatelolco y el 2 de octubre, él nos platicaba su versión. Y su versión decía, yo pertenecía a los grupos radicales, yo estaba en el edificio X, yo estaba cuando estaban las tanquetas y todo llegando ahí. Yo sé quién de nosotros tenía armas y yo sé quién empezó a disparar. Nosotros fuimos los que provocamos todo el zafarrancho, provocado a propósito. Nosotros fuimos los primeros que disparamos. Empezó la locura de abajo, en la plaza, de la gente. Y obviamente también el ejército empezó a correr y demás. Y se hizo ya toda una masa ahí de caos, en el que pareciera que el ejército inició disparando hacia los jóvenes, pero no es cierto eso. Esa es la versión oficial, la que escribió Poniatowska, la que se ha corrido por todos lados, la que ha sido usado por los grupos de izquierda, por los grupos guerrilleros, por los grupos antigobierno, la que el gobierno se ha tenido que tragar porque no pudo, perdón por la palabra, pero no pudo contrarrestar esa narrativa. Pero yo sé, porque yo estuve ahí, que nosotros fuimos los que iniciamos la balacera, provocando al ejército para luego hacernos las víctimas. Y decía, y como ya me confesé de eso, se los puedo contar. Porque él, al parecer, incluso fue un hombre que había asesinado a algunos, ¿no? Porque era muy radical. Pero lo más lindo de la historia esta, se llamaba Jorge, es que empezó a llevar a su hija también hizo ahí su primera comunión, y al final del tiempo murió, se le complicó algo de los riñones, como ya llevaba mucho tiempo en silla de ruedas, pues se le fue complicando, pero pidió la comunión antes de morir, y murió como un cristiano converso. Bueno, pues hay que lo tomen con sus visiones y porque sus mira, la historia la escribe el que sí, claro, quiere y puede escribir, y el que tiene la fuerza. Y bueno, la verdad es que es muy difícil la objetividad histórica. Todos tienen versiones, lecturas, interpretaciones, según los datos de los cuales puede echar mano. Pues sí. Pero este hombre decía, yo fui testigo. Y en la historia los testigos vivos pues cuentan más que documentos, papeles o videos. Pues es la historia, son parte de... Los testigos vivos son los que tienen como mayor crédito, ¿no? Dice, pero pues yo no puedo hablar abiertamente de esto porque... No, pues se lo comen. Mis mismos compañeros me avientan de jitomatas. Se lo comen. Pero decía, yo sé, y conciencia lo sé porque así fue, que nosotros fuimos los que iniciamos a disparar. Eso cambia toda la historia. Claro. Hace poco salieron unas imágenes en televisión, en Imagen TV, con Francisco Sea, donde justamente
en el segundo piso de un edificio, se ve que ahí empiezan a disparar hacia los soldados. Y los soldados intentan proteger a los chavos. Y tenían la orden de no disparan hasta que haya 5 bajas. Si hay 5 bajas, pues ya, a responder. La respuesta después yo creo que fue algo desmedida. Podría ser. Pero la mechita, pues, quien la prende. Ahora la bronca es esas luces de bengala, porque justo cuando caen esas luces de bengala, es cuando empiezan a disparar. Sí, se orden caos. Entre la corredera, la gritadera, las luces, disparos que no sabes muy bien de dónde vienen, corro para allá, corro para acá. En fin, ahora pienso yo también, hablas de lo desmedido de la reacción del ejército. Hoy, pleno siglo XX, después de 40 años, ¿cuántos ejemplos no tenemos de acciones del ejército desmedidas? Y mira que ya estamos en tiempo de derechos humanos. Está bien complicado porque también ha habido muchas imágenes donde a los militares se les de ambas partes. Maltrata, de ambas feo. Partes. La no medida, la falta de prudencia está en todas partes. Y estamos muy propensos. Yo quisiera pensar que no somos. Estamos muy propensos a la violencia. Y tenemos la cultura de siempre culpar a quien está arriba siempre. Y sí, no observamos también la parte que está de contexto. ¿Qué tanto cooperaste tú o no para que esto se diera? Es el ejercicio cotidiano de jugarle al pecado original. Echarle la culpa al otro. Sí, claro. A veces para algunos es deporte. Por ejemplo, este programa si sale mal, pues yo ya sé a quién echarle la culpa. ¿Cuevas? No. Cuevas, ahí está Cuevas. Bueno, tú y Cuevas. El productor es el que tiene siempre la culpa. Cuevas. Es que la culpa siempre es del profe. Sí, porque los micrófonos no sirvieron, la voz no se escuchó bien, la luz nos deslumbró, qué sé yo. Bueno. En fin. ¿De qué vamos a hablar, profesor? Nos da pie el 68 para hablar justo de la doctrina social de la Iglesia, que pues es un temota, ligándolo con la democracia que tratamos el programa pasado, ya te iba a decir la clase pasada. El programa pasado. Y bueno, tratar este tema de la visión que tiene la Iglesia en cuanto a cómo tendría o cuál sería la propuesta de vida en sociedad. Sí, muy bien, bueno, de verdad que me entusiasma mucho que hagas estas preguntas, pero es un tema que requiere tiempo. 2 programas. 3 programas. Pero déjame, primero, para beneficio de nuestros escuchas, recordarles o decirles que la doctrina social de la Iglesia no es algo novedoso, sino más bien un conjunto de enseñanzas que han tenido poca difusión dentro y fuera de la Iglesia, pero no es que sea nueva en sentido estricto. Segundo, ha venido evolucionando, ha cambiado, y eso es normal, porque está por un lado la misma sociedad que va cambiando, que va evolucionando, y a la cual hay que darle respuesta. Y por otro lado también va cambiando, va mejorándose la interpretación de la palabra de Dios, de la Biblia, de la revelación, del Evangelio, lo que nos va ayudando a entender mejor cómo esta revelación ilumina la realidad humana y social. Y desde ahí se pueden marcar ciertas pautas para una conducta que privilegie el bien común por encima del bien particular, que privilegie el respeto a la dignidad de las personas por encima de cualquier otra cosa, y da pautas que de conocerse y aplicarse o vivirse, pues nos harían un poco más fácil la convivencia social, que es inevitable. Yo sé que, por ejemplo, Cuevas y tú son muy felices viviendo solitos, allá en la punta de su mansión donde tienen, allá, con su bardota bien puesta, no se contaminan del resto de la población. Pero aún así necesitan de la sociedad, necesitan de los otros, y nosotros necesitamos de ustedes. Vivir en sociedad no es una desgracia, no es una cruz, a veces lo hemos vivido así, lo pensamos así. Es una necesidad, es algo natural que viene con la naturaleza. Y lo que ha pasado es que no hemos aprendido ciertas coordenadas para que nuestra convivencia sea sana, pacífica, justa,
que incluso terminemos todos satisfechos, ¿no?, de lo que somos capaces de hacer. Y la doctrina social, entonces, inspirándose en la palabra de Dios, en el Evangelio y en el caminar de la Iglesia por más de 20 siglos, tiene una palabra que decir sobre ciertos temas sociales con vistas a dar luz a esa problemática, a interpretarla incluso con una lectura muy propia y a ofrecer algunas pautas de acción para que la convivencia mejore, ¿no? Y en este sentido, hablando de la organización de la polis, de la ciudad, de los que vivimos agregados juntos con otros en un espacio, en un tiempo, y esa convivencia es interacción, interactuamos todo el tiempo con otros, a muchos niveles, requiere una forma de gobierno en donde se busque el mayor respeto a la dignidad de todas las personas que ahí están, se les trate dignamente, o sea, como entes racionales, pensantes, libres, y eso significa también que cada uno está en la autonomía de saber qué hace consigo mismo y trabajarse y tomar sus decisiones para adquirir su propia personalidad. Pero el punto está en que cada uno lo haga sin que atropelle al otro, sin que pise al otro, sin que eso signifique mi desarrollo, significa aplastarte a ti, oprimirte a ti. No, eso es lo que hay que evitar. Y en ese sentido, digamos que los derechos humanos fueron como un gran impulso desde el siglo XVIII, XIX, XX, con todas las generaciones que hemos tenido, y entre ellos se han desarrollado lo que llamamos los derechos sociales y políticos, en los cuales ya se defiende como una prerrogativa de cada uno de los ciudadanos, pues que tienen derecho a participar en la toma de decisiones que les afecten. Y el sistema de gobierno que garantiza eso es precisamente la democracia, el que garantiza la participación de los ciudadanos en las cosas que le van a concernir, que le van a afectar. Y entonces la democracia, el gobierno del pueblo para el pueblo, hace que se den mecanismos muy claros y fáciles incluso de ejercer para que el parecer de los ciudadanos sea considerado. Y la Iglesia, por estas razones, porque promueve la participación, y al promover la participación respeta la dignidad racional y la libertad de las personas, pero buscando una armonía social y el bien común. Y porque promueve la dignidad misma de ellas, es que Juan Pablo II, en algún documento denominado 80 Annus, por primera vez dijo muy claramente en el año 1991 que la Iglesia aprecia, ve con buenos ojos la democracia, precisamente por esto que acabo de señalar, aunque también le ve límites y dice aguas con estos riesgos en los cuales la democracia se puede pervertir, se puede echar a perder y por lo tanto volverse en contra de los mismos ciudadanos. No es que la Iglesia sea democrática, ya te estoy viendo los ojos, como diciendo, ¿por qué la Iglesia opina de lo que no es? No. Ella no es, pero de las chivitas, de las óchetas, de la sociedad misma, aprecia la democracia como el sistema que mejor defiende la dignidad, promueve la participación, la integración social y la búsqueda de algo que sea bien común. Y hace su propia reflexión, te digo, de los riesgos de cómo se puede pervertir la democracia, alertando también a la ciudadanía, a las sociedades, a las naciones en que cuiden su democracia porque se puede pervertir, se puede echar a perder o se puede perder incluso totalmente. Y como decía Winston Churchill, pues la democracia no es perfecta, no es un sistema político y de organización social perfecta, no lo es, pero es el menos malo de todos los que nos hemos dado los humanos para organizar la polis, para hacer la vida dignamente vivible en sociedad. Y bueno, pues no refiere a otra cosa que la misma naturaleza humana, ¿no? Limitada, fallida. Todos tenemos errores, todos tenemos límites. La misma convivencia social los tiene, los mismos sistemas políticos los tienen, como todo en la vida. Pero vale la pena seguir reflexionando, no sé qué preguntas tengas, profesor,
Porque ya me dejaste hablar y hablar y hablar y tú ya te perdiste, ya estás, No, hombre. ya tomaste tu celular y Yo estás estoy chateando con no sé estoy compartiendo la liga del quién. programa. Perdón usted. Pongan atención. Pues si no, ¿cómo nos ven? No, la doctrina social de la Iglesia se tropicaliza. Claro, claro. Sí, quizás también ese ejercicio ha faltado, porque se considera que lo que dice el Papa ya es de validez universal tal cual. No, va tropicalizada, va leída e interpretada en el contexto propio de cada nación o de cada región o de cada población, ¿no? De hecho, también hay documentos de doctrina social que tienen por destinatario X nación o X personaje o X pueblo. De manera que no es, también por eso respeta la dignidad, porque respeta o busca que se respeten aspectos culturales propios de cada pueblo y de cada nación. Busca que se respete el caminar histórico que va haciendo el pueblo, y algunos van madurando más rápidamente que otros. Bueno, hay que respetar también esos tiempos. Los elementos que están en juego, los riesgos, hay que considerarlos. No es lo mismo hablar de pobreza en Europa o en Estados Unidos que en México. Y por supuesto, buscando siempre que el desarrollo de una nación, de un pueblo, de una sociedad que entra a la democracia y quiere desarrollarse a través de esto, no implique, como dijimos hace rato, el subyugar, el aplastar o el impedir que otra nación, otro pueblo también logre su desarrollo. Digamos que a la democracia local le debería de corresponder algo así como una democracia regional o mundial incluso, ¿no? Para que funcione. La Iglesia durante mucho tiempo fue como que marcaba la línea de cómo tendrían que hacerse las cosas. Siglo XV, XVI, XVII, todavía tiene una gran influencia en cómo tendría que desarrollarse la vida de las personas. Tiene un gran poder, ¿no? Como tal. Hoy en día sigue siendo una institución muy poderosa. Nunca ha tenido la tentación de ejercer ese poder. Por ejemplo, en estos conflictos que a veces se dan en las sierras de Guerrero, tuvieron que llegar los padres a decir: a ver, muchachos, vamos a sentarnos, vamos a aplacar esto, tranquilos. Ejerció cierto poder. ¿No ha tenido con esta doctrina social de la Iglesia esa tentación de vamos a marcar nosotros la línea? Soñé que me preguntabas esto. ¿Qué sueños tienes, maestro? Dios mío. Preparándome para acá y... Yo soñé tu respuesta, a ver si es la misma. Es una pregunta recurrente. Puesta en estos términos. ¿Qué no la Iglesia quiere con su doctrina social? No en el fondo, de forma un poco camuflajeada o así. Está pretendiendo nuevamente tener poder social, poder político y poder económico, como en otros siglos anteriores lo tuvo. Y la respuesta es no. Así, un rotundo no. Porque mira, primero, aprendió la Iglesia precisamente de aquellos tiempos en los que tenía poder, como señalaste tú. Una buena parte del medioevo y una parte de la modernidad. Aprendió que eso la distraía a la propia Iglesia y la alejaba de cumplir su misión. Se dio a la tentación del poder, pero dejó de cumplir su misión, que es religiosa. Y pagó con creces esa osadía, porque con el tiempo comenzaron a venir los siglos en los cuales pues la Iglesia ya no tuvo mucho crédito, confianza, comenzó a tener desprestigio por varias razones, o simplemente se le ignoró. El exceso de poder que tuvo la Iglesia en su tiempo fue precisamente el antídoto por el cual ahora no busca el poder político, económico o social. No lo busca, pero sí no renuncia a formar las conciencias, a influir en la sociedad con estos criterios que vienen del Evangelio, intentando que
se pongan en práctica, que se conozcan, se difundan, se vea la bondad de lo que anuncian, y algunos economistas, algunos empresarios, algunos políticos, algunos académicos, en fin, todo el mundo los adopte como criterios, pautas de actuación, y entonces desde su trinchera, desde su profesión, ir contribuyendo a la generación del bien común. Entonces, buscaría el poder de la palabra para ofrecer su palabra. Y ofreciendo esa palabra, si es verdad su contenido, si hay fuerza en su contenido, pues que caiga por su propio peso. Como te decía al inicio, maestro David, pues el pecado mayor en esto está en que no se ha difundido suficientemente. Hay mucha ignorancia al respecto. Y a veces se le ve con prejuicios, como la pregunta que me hiciste. Parte de un prejuicio. ¿No será que la iglesia quiere recuperar poder? No. Y por otro lado, y con esto termino esta respuesta, maestro, ¿qué es poder? Porque el poder per se, el poder como tal, es algo también natural. Uh-huh. Es algo que viene con la naturaleza. O sea, hasta en una familia hay quien ejerce el poder. En una familia nuclear o en una familia extensa, en un aula, hay quien ejerce un poder, en una institución, en un gobierno, etcétera, ¿no? El punto no es el poder por el poder, sino es cómo usas el poder, para qué lo usas. Y ahí es donde puede venir la torcedura más grave, ¿no? Cierto que tenemos la tentación, quienes hemos ejercido o ejercemos cierto poder en un cierto grupo de personas, está siempre la tentación de abusar de. Es como con natural al hombre, como lo dijimos hace rato, así como echarle la culpa al otro, pues lo mismo. Quien tiene el poder quiere más, quiere abusar más y no lo quiere soltar. Es una gran tentación. Pero la iglesia como tal no tiene esa tentación, porque desde hace siglos ha renunciado, y ha renunciado a tener y a ejercer ese tipo de poder político, económico, social, para dedicarse a lo suyo. Que lo suyo está en otro carril, es otra cosa. La doctrina social empieza a fraguarse mucho más en la época de Juan Pablo II, ¿o fue antes? Mucho antes. La doctrina social, como la conocemos hoy día, porque ha tenido etapas. Brevemente, primera etapa, las primeras comunidades cristianas, Uh-huh. cuando en los Hechos de los Apóstoles dicen que ponían todo en común, ponían sus bienes en común y lo repartían según la necesidad de los miembros de la comunidad, de manera que a nadie le faltaba nada. Eso ya era doctrina social. Pero no estaba estructurada como tal, o sea, la estructura, documento, la parte ya formal. Había vida ahí. Sí. Los padres de la iglesia, siglo III, IV, V, VI, algunos padres son de origen griego, otros latinos, digamos la última parte del mundo helénico, en aras de evangelizar tuvieron que desarrollar tremendas catequesis con enseñanzas sobre lo social, muy fuertes, muy incluso de mucha actualidad hoy día, pero puestas como catequesis. Y las conservamos en papiros, en textos, etcétera, ¿no? En la modernidad, más bien en la época medieval, digamos, en las sumas teológicas, por ejemplo, con Santo Tomás, Uh-huh. el Tratado de la Justicia, pues es un tratado de doctrina social de la Iglesia, dentro de la suma teológica. Pero esas partes las trataba hasta Cicerón, Claro, las trataba también Platón, las pero trataba... está la impronta del Evangelio que va más allá de la filosofía. Ok. Porque también luego, los griegos lo hacían vida, ¿eh? Claro, claro. No, si no se trata de lo de la iglesia es lo único y lo mejor, no. La misma iglesia va incorporando lo que la humanidad se va dando. Porque también está esta idea de gran parte del fundamento eclesiástico viene de la influencia que teníamos o que tienen de el origen romano y el origen griego. Romano, claro. Y este concilio que se hizo para conformar ya la Iglesia Católica como una institución ya de Roma como tal, ahí es donde más tiene influencia. Y es donde a veces la gente, lo pregunto no por creencia, sino por develar, ¿no? Quitar Claro. benditas.
A veces la gente cree, lo que hizo la iglesia fue apropiarse mucho de la filosofía griega y romana y ponerla en la parte espiritual. Digamos que fue como todo el mundo hacía en su momento, los que quisieron y pudieron, al darse cuenta de la verdad y de la potencia de estos conceptos en X o Y sistema filosófico, piensa en Platón o Aristóteles particularmente, no apropiarse, sino más bien hacer un uso de esa cosmovisión y de los conceptos que aportaron para intentar explicarle al mundo contemporáneo qué es esto de Jesús de Nazaret, el Salvador del mundo, de qué nos salva. O sea, la intención siempre fue intentar explicar al hombre de hoy la salvación en Cristo Jesús. Porque se desarrolló esto en el seno de la cultura judía. Uh-huh. Jesús fue un judío, y en la cultura judía pues se esperaba un Mesías. El resto de los pueblos no, el resto de las culturas no. Bueno, ¿cómo explicarles que la salvación de Jesús alcanza a todos los pueblos? Esperaban un Mesías belicoso. No me enseñas. Quieres irte por otro lado. Entonces, se usan esas categorías para intentar explicar. Y bueno, si a eso se le puede decir que se le dio un baño de cristianismo a Aristóteles o un baño de cristianismo a Platón, pero funcionaron como categorías y hasta la fecha, por cierto. Pero regresando al tema de la doctrina social, luego viene muy marcadamente el inicio, ahí sí ya viene el inicio porque fue tu pregunta, el inicio de un periodo ya muy preciso en donde todos los papas van teniendo pronunciamientos en materia social. Okay. Y eso inició el Papa León XIII en 1891 con la encíclica Rerum Novarum, en latín, en español significa de las cosas nuevas, y que es el primer como breve tratado de doctrina social sobre el tema del trabajo humano. ¿Por qué? Porque la sociedad estaba viviendo el gran problema, muchos grandes problemas que dejó la revolución industrial. Y habría que tener una palabra en favor de los trabajadores, en favor de considerar el trabajo en su justa dimensión, para que no sea una actividad que esclavice a la humanidad, ¿no? ¿Qué es lo que Ahí empezó, ¿qué es lo que pasó? Entonces León XIII escribe eso, pero no solamente escribió eso, Las memorias de León XIII de enseñanzas sociales son varios volúmenes. Incluso se clasifican en materia económica, estos en materia política y en materia social. Escribió mucho León XIII. De hecho, nota aparte, hoy tenemos el Papa actual es León XIV. Por lo mismo. Precisamente porque él quiere que lo social no esté ajeno al quehacer de la Iglesia, sin que eso signifique pretender el poder, ¿no? Y de León XIII a la fecha, todos los papas, León XIII, luego vino Benedicto Pío IX, Pío X, luego Benedicto XIV, luego Pío XI, Pío XII, luego Juan XXIII, luego Pablo VI, luego Juan Pablo I, que duró 33 días y murió, pues, luego Juan Pablo II, Francisco, y ahora, Benedicto. Después de Francisco, Benedicto. No, antes de Francisco. Después de Juan Pablo II. Eso te hice decir. Perdón, no es que te lo sabes como si yo me supiera los presidentes de México. Pues es que digo que esta materia me apasiona. Y hoy con León XIV. Pero fíjate bien, te voy a decir una cosa. Inició con León XIII. Tuvo un gran auge en ese momento. Pienses en México y en muchas partes, la acción católica. Incluso el Colegio Salesiano de Colombia se llama León XIII. Bueno, San Juan Bosco enseñaba a sus hijos, como les llamaba a ellos, a amar al Papa. Y lo que le pedía el Papa, lo hacía. De hecho, se piensa que eso le causó la muerte, porque el Papa le pidió una encomienda muy difícil, pero dijo, tengo que cumplir porque el Papa me lo pide. Y tanto trabajo le costó que al final se agotó y vino la debacle y murió. Pero bueno, León XIII inicia, después por ejemplo, Pío XI, Pío XII, es el tiempo de las guerras. Entonces, también hay mucho impulso de esta enseñanza en función
de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, de buscar la paz en el mundo. Luego Juan XXIII, con una encíclica hermosísima, Mater et Magistra y Pacem in Terris, también son documentos de doctrina social. Todo el Concilio Vaticano II es de doctrina social, pero ahí viene un bache. Después del Concilio Vaticano II, que sobre todo la Gaudium et Spes es doctrina social de la Iglesia, viene la aplicación del Concilio Vaticano II en América Latina. Y esa aplicación del Concilio Vaticano II con esas grandes conclusiones que transformaron a la Iglesia y la siguen transformando, se concretaron en América Latina en un documento que es la tercera o segunda conferencia episcopal latinoamericana de Medellín. Y Medellín, ese documento de Medellín de América Latina, detona la teología de la liberación, que es como otra lectura del compromiso social del cristiano en lo social. Un poco impregnado de marxismo, un poco impregnado de radicalismo, incluso de violencia. Si poco. Poco. No exageres, pues, no exageres. Y entonces, ese fantasma de la teología de la liberación va a hacer que entre en crisis la doctrina social. Okay. Y entonces, después del concilio va a haber varios teólogos, muchos, que cuestionan la doctrina social. Ni es doctrina, ni es social, ni es de la Iglesia, y tus prejuicios quieren el poder otra vez, y más cosas. ¿Cuál es su estatuto epistemológico? No ha existido eso, en fin, muchas críticas, pues, con fundamento, ¿no? Entonces cayó en un bache, digamos, del 60 y los años 70 y 80, principios de los 10 años, 15 años, hasta que viene Juan Pablo II. Los que hemos estudiado doctrina social decimos que Juan Pablo II relanzó la doctrina social de la Iglesia, y como su pontificado fue bastante largo, pues escribió muchas encíclicas. 3 son sociales, pero todas tienen un toque social, una impronta social muy fuerte. Y desde entonces también Benedicto hizo lo propio con 3 encíclicas, una de ellas social. El Papa Francisco, 2 encíclicas sociales muy buenas. Entonces, todos los papas han escrito de manera recurrente, consistente, tratando de responder a la problemática mundial o regional del momento presente, haciendo una interpretación de la revelación, de la enseñanza evangélica, cómo se proyecta hacia esta realidad. De manera que hoy vivimos, conocemos, se difunde la doctrina social gracias a Juan Pablo II, porque si no lo hubiera relanzado él, probablemente se hubiera esfumado, se hubiera perdido. Pero él creía en la doctrina social desde antes de ser papa. Pues ya me estoy saliendo del tema, así es que eso será para otro programa que tú me quieres preguntar. ¿Cómo en esta época que pareciera que los jóvenes y varios adultos están lejados, están separados de estas visiones filosóficas, de estas visiones más profundas en el mundo de mercantilismo que vivimos, ¿cómo hacer para acercar la doctrina social de la Iglesia? No dudo que sea actual. El problema es que la gente ni la vive ni la conoce. Yo leo la doctrina social de la Iglesia y digo, son bonitos sueños, pero convertirlos o aterrizarlos en una sociedad, por eso te preguntaba si estaba tropicalizado, porque la sociedad mexicana está medio complicado poderlo aterrizar en toda la dimensión. Ay, maestro David. Prejuicios. Otro prejuicio. No, siendo honestos, no existe una nación, un país, un pueblo que diga, este pueblo ha desarrollado y se ha apegado a la doctrina social y mira, ahí está el ejemplo. No. Se plantea en muchas ocasiones que, por ejemplo, la economía social de mercado, que se desarrolló particularmente en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, fue una aplicación más o menos fiel a los principales principios de la doctrina social de la Iglesia, en donde el mercado tiene una razón de ser y es un bien para la sociedad. Una intención diferente.
tiene que tener reglas el mercado, porque si no le pones reglas, se devora todo, la vida misma, el medio ambiente. Tiene que tener además muy claro cuáles son los beneficios que debe de tener una economía de mercado y trabajar en esos beneficios para bien de la mayoría. Y bueno, es emblemático y ejemplar como Alemania se reconstituyó después de la Segunda Guerra Mundial, llegando a ser una sociedad muy igualitaria, muy desarrollada, pero muy igualitaria. Tan es así que se convirtió desde los años 70, 80 como el país más desarrollado de toda Europa, el puntero de Europa, y el que facilitó y ayudó mucho a la Unión Europea, porque era un país próspero, un país rico. Incluso hizo una incorporación después del año 89, cuando se acabó el muro de Berlín. Una incorporación de la otra Alemania que se había quedado muy atrás, que no había entrado al mercado, etc. Hizo una incorporación. Y gracias a Alemania se pudieron incorporar en la Unión Europea países como España, o países como Grecia, porque eran países muy atrasados. Entonces, por algún tiempo, la Alemania desarrolló un sistema de gobierno en la democracia cristiana, apostándole a la economía social de mercado y teniendo, digamos, un desarrollo y un beneficio bastante exitosos aplicando la doctrina social. Pero no es que sea el modelo, el ejemplo a seguir. Eso les funcionaron, hablando de tropicalización, a los alemanes, porque también se requiere ciertas características culturales que no podemos tener, por ejemplo, nosotros. Cuando se ha hecho el intento de importar el modelo alemán a otra nación, por ejemplo, latinoamericana o africana, pues claro, caso, porque se tiene que tropicalizar. Hay que considerar la idiosincrasia, la cultura, el tipo de recursos con que cuenta el país, la nación, su historia, como te decía, sus valores, muchas cosas, ¿no? Pero más allá de que no me gustó eso que dijiste, ¿cómo dijiste? ¿Es un sueño? No es un sueño. Yo te diría, plantéalo así, maestro. Si no quieres hacerme enojar, plantéalo así. Es una utopía. Ok. Es una utopía, y para mí personalmente, como estudioso del tema, me parece que es la utopía más realista que puede ser la plataforma de salvación para un mundo caótico como el que estamos viviendo hoy día. Porque ya no hay grandes relatos, grandes propuestas en lo social como en otros siglos. Todo se ha fragmentado, todo se ha hecho muy complejo. Es mercado. Pero aún así, aquí tenemos una utopía. Y la utopía como las de... No, ¿verdad? Digamos que tiene otras características. Las de Clara Brugada. Pero la principal es eso, ¿no? O sea, la utopía es lo que aún no tiene lugar, lo que aún no se ha verificado. Utopo, sin lugar. Pues todavía no existe un lugar donde ya se viva eso. No, un sueño. Pero yo aspiro a que esta Universidad Salesiana sea un ejemplo de aplicación de principios de la doctrina social. Si esto lo logramos con el trabajo de todos, aspiro a que tú dejes de decir, eso es un sueño guajiro, no, que soy un guajiro. Pero ya saben todos, es una utopía, pero puede ser realidad si queremos. Ya saben todos, a leer la doctrina social de la iglesia para que... Estaría bueno hacer un congresito chiquillo ahí de... ¿Qué chiquillo? ¿Por qué chiquillo? Bueno, de comité pequeño primero, para que después podamos divulgar de manera más eficiente. De hecho es me obligas a hacer una confesión. La Universidad Salesiana es una universidad confesional, cristiana, católica, de los salesianos. Su propuesta se llama el humanismo cristiano. Pero creo que la concreción de ese humanismo cristiano en el ámbito académico propio de una universidad viene a través de la doctrina social. Ese es como el puente de aterrizaje del humanismo cristiano hacia el quehacer universitario, donde estamos formando profesionistas o futuros profesionistas para la sociedad. Si logramos inyectarnos primero nosotros y luego a los muchachos
de estos valores, de estos principios, de esta manera de proceder, y ven el ejemplo en la universidad de que sí se puede, van a ser hombres y mujeres de bien, que van a poder transformar, si no la nación entera, al menos sus espacios. Ponemos nuestro granito como siempre ahí. Y don Bosco también tenía, yo creo, mucho de esta doctrina en su manera de vida, en su manera de formar. Teníamos también mucho de esta doctrina social en su contexto. Sí, simplemente recuerda, por ejemplo, que él era un sacerdote diocesano y poco a poco lo fueron odiando sus hermanos sacerdotes diocesanos porque jugaba con los muchachos, porque les permitía hacer ruido. Pues sí, pero lo que pasa es que él les dio casa, familia, educación y trabajo. Y además, espiritualidad, como el tiempo lo pedía, ¿no? Hasta ser santos. Entonces era un sacerdote que se salió de los parámetros comunes y corrientes, que nada más se preocupaban por la cuestión litúrgica, sacramental y la salvación del alma. No, él se preocupó por toda la persona integral, particularmente de una sección de la sociedad que estaba sufriendo mucho. Los niños, niñas, que vieron morir sus padres en el trabajo de las fábricas y que se quedaban huérfanos. San Juan Bosco en sus escritos está muy claro: yo atiendo a los jóvenes pobres y abandonados. Hoy esa palabra abandonados nos suena raro. Lo que pasa es que la revolución industrial dejó a muchos miles huérfanos, estaban abandonados. Y yo creo que hoy en día hay muchos que están abandonados de otra manera. Claro. Pero yo creo que igual o más dolorosa, ¿no? Duele más saber que está, pero que no lo tienes. Sí, digamos que... Pero don Bosco fue pionero en su tiempo, en ese sentido. Fue pionero en su manera de entender su misión, su vocación y el carisma que desarrolló. Y hoy día los salesianos, entre ellos esta universidad, pretende eso, ¿no? Una formación integral. Por eso los muchachos que tenemos los días miércoles, por ejemplo, tienen una serie de actividades que no son propias de su disciplina académica, pero sí de su desarrollo integral y social como personas. Ya casi para cerrar. Que me está emocionando. Pues es que ya van a ser las 8 y ya está el siguiente programa. Mira, ahí está ya Mariano esperándonos. Ah, qué caray. Ahí está ya. Paciente como siempre, Mariano. ¿A quién vamos a tener hoy, Mariano? ¿El lunes? Ok. Bueno, para ir cerrando. La doctrina social, ¿cuál es su fundamento central, su médula? Su médula es que en la vida social logremos respetar plenamente la dignidad de todos y cada uno. A ejemplo de Jesús, el hombre perfecto, el hombre que mejor desarrolló esto, el hombre que logró dignificar a todos los que se encontró y dignificar incluso a los que no se encontró, ofreciendo su vida por su dignificación. Salvación también puede significar dignificación. Entonces, el punto central de la doctrina social es que no haya nada, ni un proceso, ni un modelo, ni un sistema económico, político, mercantil, legislativo, jurídico, cultural, educativo, nada que esté por encima de la dignidad de las personas. Salvaguardar eso, esa es la finalidad. Y la enseñanza de Jesús, en última instancia, es lo que nos enseña a respetar la dignidad del otro, a promoverla también como lo justo y a buscar un desarrollo armónico en donde todos, dejamos usar la palabra, como hermanos, nos apoyemos unos a otros en ese desarrollo. En síntesis, ese es el núcleo de lo que se busca. Todo al servicio de la persona y no al revés, no la persona al servicio de todo lo demás. Exactamente. O sea, el trabajo está a mi servicio, no yo estoy para servir en el trabajo. Exacto. De hecho, aunque quien no sirve para servir, pues no sirve para vivir. Con este criterio y un sano juicio nos damos cuenta de que en la vida social tenemos todo al revés. La economía aplasta a las personas o a los pueblos.
Lo mismo los sistemas políticos. Los sistemas educativos no están al servicio de la persona. La organización pública social muchas veces se vale usa a las personas, las usa como instrumentos para bien de los grupos que gobiernan, everybody. Y bueno, puede ser también que una universidad, un ente educativo pierda la brújula, Claro. Como cuando las instituciones educativas desarrollan lo que hacen simplemente por un deseo de lucro, de ganancia. No, el mundo está al revés exactamente porque hemos trastocado este principio. Y la persona no ve un fin mayor que qué puedo comprarme el día de mañana o cuál es mi objetivo de vida, el comprarme tal cosa. Se va mucho más a la parte material, olvidándose de esta relación social. Sí, y no solo eso, sino que olvidándose que además el consumo es necesario, porque no somos ángeles, tenemos cuerpo y hay necesidades que atender. Pero el consumo no es la vida, consumir no es vivir. Consumir, si acaso, es un medio para sobrevivir, para estar bien, en función de otras cosas mayores. Y esas otras cosas mayores es, la mayor de todas, ser plenamente libre. Y eso significa también aprender a amar, aprender a darme. Eso mayor está muy lejos, es simplemente, además no se compra eso. Está muy lejos de esta cultura mercantilista, consumista, que señalas, ¿no?, como el horizonte de vida. Significa que la doctrina social también, por la doctrina social también tenemos que decirle al hombre quién es el hombre, para que no se quede así chiquito, materialista nada más, individualista. Que es justo lo que está predominando hoy en día. En los 80s, 90s salió un libro que se llama Modernidad Líquida, de Bauman, y justamente expresaba cómo la vida se puede ir entre los dedos, justamente porque nos fijamos en metas mucho más ordinarias y no superiores, ¿no? Ya se decía desde la época de los griegos, la única obligación real del ser humano es una, y es ser feliz. Y estamos aquí para eso. Sí, y ser feliz no al margen de los otros. Sí, claro. San Juan Bosco decía, nadie se va al cielo solo, ni tampoco al infierno solo. Nos vamos siempre con otros. Bendito sea Dios. Y la salvación en Cristo Jesús también es así. No es individual. No es individual. Sí, es que no se puede pensar o concebir la felicidad por encima de alguien. No sería coherente. No es humano. O sea, la felicidad está con todos. No es humano. Es correcto. Yo estoy feliz, contento de estar conversando contigo. Me Aunque enseñas tenga mis y espero prejuicios. que algo te enseñe. No, pues, Pero estar conviviendo juntos este espacio, pues es un momento de felicidad, de trabajo, de servicio, pero también de felicidad. Y que así hiciéramos todas las cosas, entonces nos acercaríamos más. a un grado un poquito más allá de... Exactamente. Bueno, pues ya nos vamos. Ha sido un gusto. No, hombre. Antes de irnos, ya sabe, rector, anuncios parroquiales. Anuncios parroquiales, muy importante. Vamos a iniciar una escuela de padres, pero no una escuela de padres de papás que tengan niños en primaria, secundaria o kinder, no, que es lo más común, sino una escuela para padres que tienen hijos en universidad. Porque, cierto, hay muchos universitarios que ya son independientes, pero muchos no. Y necesitamos apuntalar la parte humana de los padres para que sepan ejercer mejor su función acompañando a sus hijos universitarios y que los hijos universitarios se sientan realmente acompañados por los padres. Eso no está funcionando muy bien. Y vamos a abrir esta escuela a partir del sábado 18 de octubre, de 10 a 1 de la tarde. Están invitados papás, mamás, abuelitos, abuelitas que tengan nietos o hijos en la universidad, o quizás también en la prepa, más o menos coetáneos, para trabajar juntos temas y darles herramientas que les permitan tener una mejor comunicación, mejor convivencia,
y un mejor apoyo con sus hijos universitarios. 18 de octubre comienza la Escuela de Padres. Ojalá que se comuniquen a la universidad. Ahorita el profesor les va a dar los números para que les den información y se puedan inscribir. El precio realmente es muy, muy, muy cómodo, muy modesto. Y estamos muy contentos con esta iniciativa que va a apuntalar también a nuestros chicos que ya están estudiando aquí, pero también a sus familias. Y la hacemos extensiva a toda la comunidad. Se llama Alicia Matías Teodoro. ¿Sabes quién La es? Escuela para Padres es la abuelita que protegió a su nieta en este incidente en Tlalpan, Tláhuac. en Tláhuac, de la pipa de Iztapalapa. gas, en Iztapalapa. La pipa de gas, entonces en honor a la señora le pusimos su nombre. Y porque queremos hacer eso, cuidarnos, cuidar y cuidarnos. Y así se llama el tema, cuidémonos entre todos. Empieza el 18 de octubre, son varios fines de semana, acaba el 13 de diciembre. No sé si tenga Alejandro Cuevas por ahí el post que mandé por WhatsApp. Y bueno, a todos aquellos interesados se pueden comunicar al 55 18 74 34 53. Exactamente. 55 18 74 34 53. Visiten la página de la Universidad Salesiana, ahí van a encontrar también la publicación de este banner donde pueden obtener información. Ahí viene un QR que tiene el teléfono directo de Mauricio, me parece, ¿verdad? Del joven Mauricio. Ahí pueden pedir informes, inscribirse. Muy barato. Sí. Muy barato. Hasta lunch va a haber. Ájale. ¿Solo lunch? Sí. ¿Algo de convivencia? Sí. Ok. Porque solamente juntos se aprende a ser. Juntos se aprende a ser padres y juntos podemos resolver algunos conflictos comunes como padres en estos hijos. Y eso significa ser iglesia, ¿sabes? Caminar Claro. juntos. Por eso nos juntamos en celebración eucarística, sino cada quien haría la suya en su casita. Exactamente, pero además para los temas de la vida también podemos juntarnos. Aprendemos. Es Exacto. la mejor manera de aprender. 18 de octubre, de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Entonces, como dicen A una. en algunos lugares, aquí dice 12. A una, perdón, de 10 a 1 de la tarde. Y como dicen en algunos programas, pues llame ya. Llame ya. Ya porque hay cupo limitado. Es correcto. ¿Algún otro anuncio parroquial? Por lo pronto no. Agradecerte mucho. No, hombre, la al entrevista. contrario. Próximo jueves, 7 de la noche, tema. Ya hablamos de democracia, doctrina social de la Iglesia. No, ¿Qué nos se te faltó un antoja? punto. Dijimos por qué la Iglesia aprueba, está a favor de la democracia, pero no dijimos cuáles son los riesgos y los límites que tiene la democracia y sobre los cuales la Iglesia pone ciertos focos rojos. Ok, Límites de la democracia. para el próximo jueves. Así es. Así que ya sabe, si quiere ver cuáles son los límites, es que, híjole, en México está medio Urge verlo. complicado el tema. Pero bueno, pues muchísimas gracias, rector. Gracias. Muchas gracias, Alejandro Cuevas. Gracias a Mariano, que creo que tiene programa ahorita. ¿No? ¿Antes estás de visita? El próximo lunes. ¿A quién vas a traer el lunes? ¿A un qué? A un marchista. ¿Viejo o nuevo? Histórico. Ah, bueno, el que llegó... Bueno, ya, está bien. Entonces ya saben, próximo lunes con Mariano, su programa se llama Deporte. Ok, Reporte en Radio Salesiana. Pues muchas gracias, Alejandro Cuevas, ha sido un placer. Nos vemos el próximo jueves, 7 de la noche. Muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana que ya mañana empieza. Gracias. Gracias. El Camino, donde se encuentran los temas más relevantes para mejorar tu vida. Desde la religión, justicia, política, ecología, hasta la tecnología de hoy en día. Todo se encuentra al mismo tiempo en
El Camino, con el rector de la Universidad Salesiana, Víctor Manuel Chávez Huitrón, y David Romero, por Radio Salesiana.